Bien, vamos al ámbito político. Las elecciones en la provincia de Formosa están previstas concretarse el próximo día 25 de junio, pero se ha dado una situación muy similar a la que ha ocurrido en las provincias de San Juan y de Tucumán, ya que referentes de la oposición en la provincia de Formosa han presentado ante la Corte Suprema de Justicia una cautelar para la suspensión de estas elecciones y el análisis de un artículo específico de la Constitución de Formosa, así que estamos, que es el de las elecciones, el artículo 132 me parece, pero Jorge Arias, que es periodista de Canal 11 de Formosa, a quien ya le damos las buenas noches, bienvenida a través de una comunicación de videollamada, nos va a aclarar bien los términos. Jorge, muy buenas noches, Marco y Elsa te saludamos de aquí de Canal 9 de Resistencia. Hola Marcos, hola Elsa, un gusto estar en contacto nuevamente con todos ustedes. Agradezco a la producción que hizo todo lo posible para que podamos estar hoy en vivo con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Nosotros Jorge, bien. todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo anda todo por allá? Todo tranquilo acá en Formosa. Bueno, hace poco estuvimos en el Congreso Nacional del Partido Justicialista, donde justamente el gobernador Infran fue nuevamente reelecto como presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista en el marco justamente de ese encuentro en Ferrocarril Oeste. Es que justamente los congresales que estuvieron allí presentes, Marcos, le dieron una ovación y un respaldo bastante importante al gobernador Infran frente a todo esto lo que está pasando justamente refiriéndose más a la mención que ustedes hacían respecto a esta presentación que hizo un sector de la oposición en Formosa ante la Corte Suprema de la Nación, liderado por el actual precandidato a gobernador por la oposición. Estamos hablando del ex juez federal subrogante de la provincia de Formosa, ahora diputado nacional y precandidato a gobernador de la provincia de Formosa, Fernando Carabajal. Carvajal, exactamente. Ellos piden la suspensión de las elecciones del próximo 25 de junio y específicamente sostienen que el artículo 132 de la Constitución de la provincia de Formosa es ambiguo, no habla del término, de los términos de tiempo en las presentaciones a gobernador. Es bastante claro en eso el artículo. El artículo está bastante claro, es el artículo 132 de la Constitución Provincial. El gobernador y el vicegobernador, dice este artículo, que lleva, vos fijate, cinco líneas. Te voy a Exacto. repetir, el gobernador y el vicegobernador durarán 4 años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos. Esto es lo que justamente plantea la provincia de Formosa. Hoy justamente la novedad que tengo para contarle a ustedes que la provincia de Formosa formalizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de su autonomía y la democracia, que busca proteger el derecho de la provincia y tomar decisiones propias sin interferencias externas. Esta es la presentación que se hizo hoy ante la Corte Suprema de la Nación y que fue formalizada y que fue justamente patrocinada por el prestigioso constitucionalista, Rodolfo Carlos Barra, que es justamente un doctor en Derecho, es profesor titular ordinario de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, y fue exministro de la Corte Suprema de la Nación. Lo primero que dice justamente este exministro de la Corte Suprema de la Nación, que en este caso, el artículo 132 de la Constitución Provincial de Formosa no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en Tucumán, no tiene nada que ver con lo que pasó en San Juan, Claro. y lo que dice también aquí esta presentación es que este artículo del 132 no es ambiguo, sino que es expresamente lo que se expresa allí en ese artículo que te digo, y no daría, digamos, a lugar de algún tipo de interpretación que pueda hacer esta Corte, teniendo en cuenta que hace 20 años que se viene ejerciendo de esta manera este artículo aquí en Formosa. Solamente en el año 2003 y creo que en el 2005 se hicieron algunas presentaciones de estas características aquí en Formosa ante la Corte Suprema de la Nación, y la Corte Suprema de la Nación en su momento ya le había dicho a aquellos que presentaron algo muy parecido a lo que hoy se presentó, es que no tenía la Corte facultad para poder intervenir en este tipo de casos, por lo tanto le dio la mano derecha a la justicia formoseña en este sentido. Así que, por lo tanto, estas presentaciones que se están haciendo por parte de la defensa, de la Fiscalía, del Gobierno de la provincia de Formosa, entienden básicamente que esta presentación de la oposición responde más que todo a un oportunismo político
respecto justamente a lo que había pasado en Tucumán y San Juan. Claro. Y la provincia, por supuesto, lo que dice básicamente es que vulnera todos los derechos que tiene como provincia autónoma, no solamente Formosa, sino todas las provincias del país. Este domingo hay congreso del Partido Justicialista acá en Formosa, se va a dar a conocer la fórmula gobernador, vicegobernador, diputados titulares y diputados suplentes que van a ir a la contienda electoral, que recordamos se va a realizar el 25 de junio aquí en Formosa. La oposición quiere directamente suspender las elecciones el 25 y también quiere sacarlo de la cancha electoralmente al gobernador Infran, planteando justamente la inconstitucionalidad de este artículo que te mencionaba, el 132. Acá la verdad que la gente jurídicamente dice que jurídicamente la gente del oficialismo está muy tranquila, pero teniendo en cuenta las actitudes y teniendo en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con esta Corte Suprema de la Nación, está en estado de alerta porque, bueno, consideran que no es una Corte de Justicia, sino es una Corte de política, que últimamente se vino metiendo en algunas cuestiones que hoy están siendo investigadas en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora, como bien estabas leyendo textualmente el artículo 132, habla de reelección, pero claro, no te dice un número de cuántas reelecciones. O sea, puede ser tranquilamente indefinido, porque habla solamente de la palabra reelección y no te dice cuántas. Por eso se mantiene la tranquilidad por parte de quienes hoy defienden este tema aquí en Formosa. Lo defienden más que todo desde el punto de vista político, no tanto jurídico. Creen que la justicia, la Corte Suprema de la Nación no va a llegar a esta instancia. La Corte no tiene límites para poder emitir algún tipo de fallo en este sentido, como ustedes saben. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. El gobernador todavía no dijo que va a ser candidato. Esto se va a definir el domingo. Esto se va a definir el domingo. Esta presentación se hizo totalmente atemporal, digamos. Yo creo que de todas maneras lo que había que hacer un poquitito, digamos, para tener un poco más de orden en todo esto es esperar a ver si el gobernador se Claro, como abriendo el paraguas fue, ¿no? Claro, porque además la Corte Suprema no puede accionar de ninguna manera porque no está oficializada la candidatura de Gilda y Fran. Entonces no pueden decidir hasta el domingo, por lo menos. La discusión por ahora es totalmente política. Nada que tenga que ver con lo jurídico, más allá de esta presentación de la oposición y de la presentación de la Fiscalía de Estado del Gobierno Provincial con el patrocinante que te mencionaba, el ex ministro de Justicia de la Nación, que patrocinó justamente esta presentación de Formosa ante la Corte Suprema de la Nación. Después del 20, el 21 sería el lunes, habrá que ver qué pasa con este tema en particular, habrá que ver si la Corte Suprema se expide, habrá que ver si la Corte Suprema no se expide, pero bueno, hay que ver qué pasa con todo este tema y qué es lo que puede llegar a resolver en su momento. En este caso el Frente para la Victoria, así se llama el lema presentado en esta ocasión aquí en Formosa, que es lo que decide respecto a este tema. Pero bueno, te reitero, ¿no? Acá la discusión sigue siendo muy política, con una corte muy política, con una oposición que trata de sacarle al gobernador Infran fuera de la cancha, y muchos aquí, diputados nacionales, provinciales, senadores, dicen que la oposición abre el paraguas, quiere sacarle al gobernador Infran de la cancha porque entiende que la derrota va a ser catastrófica el 25 de junio. Bueno, así es la situación, todo sumamente politizado. Jorge Arias, Canal 11 de Formosa, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, les mando un gran abrazo y bueno, un abrazo también a Nuria que hizo todo lo posible para que podamos estar. Es insistente la doña, ¿no? Insistente la doñita. Así tiene que ser la producción. Muy bien. Gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo y bueno. Se fue rápido, Jorge. Bien, Nuria, felicitaciones. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Jorge, a toda la gente de Canal 11, el Apacho de Formosa, que siempre nos encontramos así en las diferentes cumbres de gobernadores del norte argentino. Siempre nos cruzábamos con Jorge, así que siempre tan atento para con nosotros. Bueno, muy bien.